Bueno, pues Yolanda Díaz, alias vamos a hacer cosas chulísimas, ¿vale? Cogió el mercado laboral, lo ha dejado de tal manera, ahora les voy a dar la palabra a Luis Fernando Quintero y a Bea García para que lo expliquen ellos, pero lo ha dejado de tal manera que les doy simplemente un titular, una frase. En estos momentos menos de 2 de cada 10 nuevos contratos son lo que toda la santísima vida hemos llamado un fijo de verdad, es decir, fijo, indefinido y por tiempo completo. Todo el resto, lo que ella decía que iba a quitar. Pero Ley de Cosas Chulísimas asegura que ha funcionado de maravilla su reforma laboral. Pues menos mal. Bueno, vamos a escucharla y empezamos a hablar de cómo ha destrozado el mercado laboral, hasta el punto de que ya hay algún sindicato, USO, uno que no depende de subvenciones y demás, con lo cual puedo hablar libremente, que directamente dice que hemos llegado a la era de los contratos cerillas. Se encienden y se fulminan. Atención a Yolanda Díaz. El paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. Bueno, notarán que yo hablo un poquito más rápido y que no parece que estoy ahí en el telematón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Atención, parados que Yolanda Díaz y las cifras oficiales están diciendo que tenemos, ¿vale? Abril del 22, según ellos, poquito más de 3 millones. Abril del 23 dicen, ¿cómo ha funcionado? Ha funcionado de maravilla. 2,7 millones, 2,78, dicen, han bajado 234.000, el número de parados. Vale, si quitamos todo el maquillaje estadístico, que lo ha hecho USO, y empezamos a sumar los colectivos que se sacan de la encuesta oficial, ¿qué ocurre? Atención al milagro de los parados y los peces. Total que no trabajan, vamos a meter todos los que no trabajan, estaremos de acuerdo que una persona que no trabaja es un parado, ¿verdad? Vale, pues atención a lo que ocurre. Ya en abril del 22 había un maquillaje de agárrate y no te menees, de 700.000 personas, 3,7 millones, pero cuando nos vamos a abril del 23, esa cifra ha crecido a 3,83. ¿Y qué significa? Que la realidad es que estamos en 1 millón de camuflados, 1 millón de personas tapadas por el Tipex. Y además, ¿qué ocurre? Que lejos de haber bajado, el paro ha subido. Anda que bien nos sale el camuflaje, qué cosa más maja, ¿eh? ¿Verdad? Deben ser las cosas chulísimas. Y vamos a titulares puros de qué es lo que está ocurriendo, sacados directamente de los datos oficiales. Bajas de empleo indefinido, de los puestos indefinidos, atención, se dispara un 116%. Duración media de los contratos, los que decían que iban a acabar con la precariedad, 45 días, por cierto, 9 menos que en las mismas fechas de 2021. Población con contratos de menos de un mes, agárrense, ya 1 de cada 3 personas tiene un contrato en España de menos de un mes, 32%. Población con contratos de menos de medio año, de 6 meses, el 46%, la mitad de España, literalmente, tiene contratos de menos de 6 meses. Decía la señora de las cosas chulísimas que iba a acabar con la precariedad, menos mal, debe ser chulísima la precariedad. Contratos indefinidos a tiempo completo, de todos los que se realizan, solo el 19%. ¿Es de chulo el mercado laboral? Luis Fernando, Bea, el que queráis. Bueno, yo creo que efectivamente esto lo que describe es un mercado laboral absolutamente gripado y, digamos, el resultado de lo que quiere la señora Yolanda Díaz, que es simplemente taparlo o maquillarlo. Los datos que da son absolutamente tajantes en lo que se refiere a la sacados cantidad... todos de los datos oficiales SEPE, Servicio de Empleo Público, o sea, ya ni tan siquiera la EPA, de los suyos, de Yolanda Díaz. Pero es que hemos venido de la época de Caldera, que la hemos heredado hasta ahora, en la que se metía medio millón aproximadamente, más o menos, de parados debajo de la alfombra, a meter ya más de 1 millón, como bien ha señalado, ocultando que realmente lo que hace el paro es aumentar en lugar de disminuir, como le gusta vender a Yolanda Díaz. El problema de nuestro sistema laboral es que es tan rígido, que la única manera que tiene de crecer, quieran o no quieran, es mediante contratos temporales. Por mucho que los maquilles, por mucho que los quieras llamar fijos discontinuos, es la única manera que tienes de crecer. ¿Por qué? Pues porque los contratos indefinidos adquieren tantos derechos que es carísimo para las empresas desprenderse de esos trabajadores, y hace que en muchas ocasiones el único resultado, digamos, la única manera que tienes de poder reducir el personal es cerrando la compañía, como es lo que ha pasado en épocas de crisis, ¿no? Que se caen las compañías a plomo. Con lo cual,
La única manera que tenemos de crecer es mediante contratos temporales y ese es uno de los ejemplos. Lo que pasa es que por mucho que la señora Yolanda Díaz se empeñe en llamar fijos discontinuos o en hacer hincapié en su reforma laboral, lo único que ha conseguido es reducir pues la calidad de los contratos que teníamos. Vea, ¿esto es sostenible o nos estamos cargando la capacidad de crear empleo de España? ¿Podemos competir así? Hombre, así no se puede competir. Nuestro país tiene un problema de competitividad y sobre todo de productividad, porque si nos vamos al dato del PIB de España, todavía no somos capaces de recuperar el PIB que hemos perdido en la pandemia y sin embargo tenemos más empleos. ¿Qué significa esto? Pues que estamos perdiendo productividad. Con más trabajadores de los que teníamos antes no somos capaces de crear la riqueza necesaria. Entonces nuestro país pues está perdiendo una liga que ya tenía perdida desde hace mucho tiempo, porque somos líderes en paro de los países desarrollados, por detrás de lejos de Grecia, y tenemos a Colombia. O sea, España es líder indiscutible, 12,8% de paro, la mitad es lo que tiene la Unión Europea. Entonces, vamos a ver, lo que está haciendo Yolanda es cambiar ahora mismo la naturaleza de los contratos indefinidos. Ahora mismo es una naturaleza temporal, pero los ha rebautizado. Y decía Luis Fernando, mencionaba a Caldera, mencionaba a Corbacho, pues estos cambios estadísticos que se produjeron hace años y de los que, bueno, son expertos los socialistas porque son los impulsores, luego el PP sí que es verdad que se beneficia de, bueno, de que la gente que esté en un curso de formación no cuenten las estadísticas del paro. Quien solo puede trabajar de 11 a 2 de la tarde tampoco cuenta como parado. Quien es que yo solo puedo trabajar los fines de semana y soy demandante de empleo, pues tampoco cuentas como parado. Todo esto lo hizo el PSOE, el PP se siguió beneficiando de ello. Yolanda Díaz, por supuesto, es la líder en los fogones, tiene una cocina pues que cada vez está ampliando más. Vemos los ERTE fueron el gran precedente. Escondió en un cajón a más de 3 millones de personas y se enfadaba cuando le preguntábamos que si esas personas no eran paradas. O sea, Pues tienes edad de trabajar, tienes las capacidades para trabajar, estás en casa, no haces nada, estás cobrando una prestación del SEPE, una prestación por desempleo y no eres un parado. O sea, a mí que me lo expliquen. Esto que tiene un truco diabólico, porque mucha gente pregunta y dice, hombre, no estaremos tan mal, porque cuando vas de vacaciones ves que hay reservas, ve que la gente está en los restaurantes. Claro, porque a la gente que está como fijo discontinuo, trabaja un par de meses, los otros 10 meses del año se le está pagando prestaciones por desempleo. A cambio, ¿qué estamos haciendo? Destrozar las finanzas de España, más deuda que nunca. ¿Y eso en qué se convierte? En impuestos. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos un momentín a Bancamar para que nos den alguna solución, porque estando el tema como está, vamos a Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues qué bueno es precisamente en este contexto tener cerca a un experto que nos aconseje bien qué hacer con nuestros ahorros, que nos los estamos jugando. Y mucho más, y además resulta que este experto pues resulta que trabaja en el banco más solvente de España. Bueno, vamos allá, vamos con este espacio de comunicación con Bancamar, lo mismo que tenemos todas las semanas, y vamos a hablar con Luis Fernando Coello, analista de estrategia de mercados de Bancamar. Bueno, vamos con hipotecas, atención. Bueno, estamos todos pendientes del Euribor, que cuánto se nos puede poner, que cuánto nos puede costar la hipoteca, hasta dónde va a llegar la temida subida, la temida revisión. Bueno, ya saben que cuanto más suben los tipos de interés, más sube el Euribor y por lo tanto más sube lo que pagamos cada mes por la hipoteca. Vamos a intentar salir de dudas. Luis, ¿han terminado los bancos centrales ya de realizar este tipo de subidas de tipos? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues realmente nosotros pensamos que sí, que la subida de tipos está a punto de terminar y que estamos viendo el final del túnel. Por el lado del lado americano, la Reserva Federal la semana pasada ya nos indicaba o nos dejaba más o menos claro que habían detenido su subida de tipos. En este sentido, Jerome Powell nunca va a salir con un cartel diciendo hemos parado tipos, pero lo que sí que se puede entrever entre su mensaje, tanto en la rueda de prensa como en el comunicado oficial que realiza la Reserva Federal, es que realmente han parado tipos, han llegado al tipo que deseaban, creen controlada la inflación y por tanto la subida de tipos en Estados Unidos ha terminado. En el lado europeo, Christine Lagarde nos dio noticias un poco más frías. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo nos dejó claro que quedaba camino por recorrer. 2 subidas de tipos más, una en junio y una en la reunión de julio. Así que para el verano, en agosto, seguramente tengamos los tipos más elevados de los últimos 20 años y también una inflación cayendo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué efecto va a tener este cambio de rumbo de los bancos centrales sobre lo que pagamos cada mes, sobre nuestros bolsillos? Bueno, pues los principales activos que se ven lastrados en este momento de ciclo de subidas de tipo suelen ser, uno, el inmobiliario, que yo creo que todas las familias que están buscando viviendas
en estos meses se han dado cuenta que con respecto al año pasado, pues las viviendas a las que pueden acceder son mucho más, tienen que tener un precio inferior al que tenían antes. ¿Por qué? Porque esa subida del Euribor lo que hace es que las cuotas que tienen presupuestadas esas familias no se las pueden permitir, entonces tengan que reducir el precio en busca de unas cuotas más moderadas y así poder acceder a la vivienda, una vivienda más barata. Entonces pues, la demanda de vivienda se suele ver presionada en un momento de subidas de tipos. Por otro lado, el tema de los bonos, también bonos gubernamentales, tanto soberanos europeos y americanos, suelen ser una de las principales víctimas en estos ciclos de subidas de tipos. Principalmente lo que hemos visto es que el efecto que se ha traducido de estas caídas en precio de los bonos soberanos la han absorbido los bancos americanos. Como sabemos, en los últimos meses, en los meses de marzo sobre todo, pues hubo una crisis de confianza en los bancos americanos. ¿Y esto por qué se produjo? Porque esos bancos americanos pequeños, desregulados, tenían mucha carga de estos bonos de larga duración, estos bonos soberanos tanto americanos como europeos. Entonces los clientes empezaron a dar cuenta de que estas pérdidas las acumulaba el banco, empezaron a desconfiar de estos bancos y desde luego pues lo que pasó es que empezó a haber una fuga de depósitos en los meses de marzo y abril. Si nos vamos a la banca europea, realmente esto no ha sucedido aquí. No hemos visto en ningún episodio donde un banco europeo haya sufrido realmente ningún episodio de fuga de depósitos. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? Porque realmente la regulación europea es mucho más estricta. Y además Bancamar es uno de los principales líderes en este ranking y con unos ratios de solvencia mucho más altos que la banca europea y sobre todo, y muy importante, con unos ratios de liquidez mucho más elevados que cualquier banco español. En este sentido, cuando acaba el ciclo de subidas de tipos, lo que pasa es que pasa lo contrario. Estos bonos que se vieron afectados en la subida de tipos empiezan a recuperar el precio, empiezan a ir mejor y por ello creemos que realmente en este momento de parada de tipos es el momento de la renta fija. El momento de la renta fija con una duración mucho más alta, con un vencimiento mucho más largo. Es lo que ha sucedido en los últimos ciclos y es algo que creemos que se seguirá repitiendo a lo largo de estos meses. Por ello, en nuestras carteras de gestión delegada y sobre todo en nuestro mandato de renta fija, lo que hemos hecho es apostar por este tipo de activo. Luis, pues última pregunta. ¿Cómo influye el problema que tiene en estos momentos el gobierno americano con el techo de deuda precisamente a esta recomendación? ¿Cómo está influyendo? Bien, es una buena pregunta. Realmente nosotros creemos que el techo de deuda pues, es un ciclo que se lleva repitiendo desde 1953, desde la llegada del presidente Eisenhower. Justamente después de la guerra de Corea, Estados Unidos acumulaba mucha deuda y se tocó ese techo de deuda y pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, que es que el Congreso americano pues, detuvo la aprobación del aumento del techo. En este caso, llevamos viviendo este ciclo 70 años y creemos que este es un episodio más de este ciclo que nos recuerda a la película Atrapado en el tiempo, donde el protagonista Bill Murray vive continuamente el mismo día, el mismo ciclo, durante mucho tiempo, y en este caso creemos que es uno más. ¿Por qué creemos que es uno más? Pues porque realmente se está repitiendo el patrón que suele venir produciéndose en los últimos años. Primero se pelean, primero vemos disputas, discrepancias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, para luego finalmente acabar tirando todo esto en un acuerdo que acaba elevando el techo de deuda una vez más y acaba dando una patada hacia adelante a un problema de gasto público en Estados Unidos. ¿Realmente cuál es la verdadera solución? Pues la verdadera solución sería cortar ese déficit, un déficit que ha sido incapaz Estados Unidos de reducirlo en los últimos 20 años y es una solución que ahora mismo, pues a largo plazo, dadas las políticas que están implementándose a través del gobierno americano, pues nos parece imposible. Por otro lado, en cuanto a los mercados, el efecto que suelen tener, pues realmente ahora mismo la deuda está un poco preocupada por este tema. Los seguros de impago les cuentan que la posibilidad de un 3% de que Estados Unidos impague su deuda es el nivel más alto desde que tenemos registros, pero sin embargo sigue siendo bastante poco. Si nos vamos a la renta variable, pues es un problema mucho más asumible. Realmente la única vez que la renta variable se ha asustado por un episodio como estos ha sido en 2011, cuando la agencia de calificación Standard & Poor's redujo la calificación de la deuda americana en un escalón. Pasó a ser la deuda más segura a la deuda casi más segura. Y fue el único episodio en el que vimos caídas en bolsa. Por lo tanto, ¿qué pasará con el techo de deuda? Pues que seguramente antes de la semana que viene
veamos un acuerdo por parte de los partidos, el techo se eleve y se dé una patada para adelante al problema de la deuda. Pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Banca Mar. Y nos volvemos al mercado laboral de Yolanda Díaz con Luis Fer y con Bea. Vamos allá. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues atención a Pedro Sánchez, porque él lo ve todo de maravilla. Debe ser, no sé, pues el compañero de viajes de Yolanda Díaz y para él no hay paro, no hay problemas, no hay nada. Casi 20.700.000 afiliados a la Seguridad Social en plena guerra y tras una pandemia. Y eso no es un éxito del Gobierno de España, es un éxito de país. Un éxito de país y un fracaso de los agoreros de siempre. A ver, tenemos una deuda de casi un 120%, se nos ha disparado la carga fiscal, el último año 32.000 en impuestos más 4.000 en cotizaciones sociales, tenemos los precios disparados, la cifra real, señor Sánchez, si usted no le aplica el TIPEX, la cifra real, se la repito, estamos en más de 3,8 millones de parados, tenemos el récord de paro de la Unión Europea, tenemos el récord de paro juvenil, pero estamos de maravilla. No, hemos pasado a todo el mundo, incluido a Grecia, como decía Beatriz, pero es que además ese éxito de país que dice el señor Sánchez redunda en que han disparado de una manera brutal todos los costes de contratación en España, con lo cual lo que están haciendo es cronificando los problemas que tiene intrínsecos nuestro mercado laboral. Están no flexibilizando el mercado laboral, al contrario, lo están haciendo cada vez más y más duro, más y más complicado. Por eso hemos pasado ya a los países que más atrasados iban en materia laboral. Somos los peores, los últimos de la fila. Y dirán ustedes, pero bueno, pero hay trabajo y la gente sí. Tenemos, no hay que olvidarlo, la caída de salarios reales más grande de nuestra historia, nos estamos empobreciendo a los ritmos más grandes de nuestra historia y además la renta per cápita está cayendo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Lo apuntabais vosotros antes, porque la productividad por hora ha bajado. Cada trabajador de media trabaja menos horas de lo que trabajaba antes. Bea. Y lo peor es que estamos en este escenario, pero que el escenario de cara al futuro es mucho peor. Tenemos ahora mismo una reforma de pensiones que de pensiones prácticamente no habla, simplemente habla de subir los impuestos al trabajo. Ahora mismo el 39,5% del salario que recibe el trabajador se va al IRPF y a cotizaciones sociales. Es decir, nosotros estamos recibiendo en nuestra nómina el 60% de lo que producimos. El resto se lo lleva el Estado. ¿Y qué quiere José Luis Escrivá, que es ahora mismo el impulsor de esta idea? Pues eso de media, seguir claro. De media, exacto, sí, sí. Y luego, sin contar impuestos autonómicos y municipales, ¿no? Claro, como tengas sí, una operación de compraventa, olvídate. Ni ningún tipo de impuesto especial, ni de nada, simplemente impuestos a trabajo, cotizaciones que paga la empresa, que en realidad la paga el trabajador, cotizaciones que paga el trabajador en su nómina, y IRPF. ¿Qué va a hacer José Luis Escrivá? Pues seguir asfixiando todavía más a los empleados, que cada vez somos menos, mientras pues engorda otro tipo de facturas, bolsas y bueno, pues de ideas salarios mínimos, ingreso mínimo vital, electoralísticas, sí, pues como puede ser las pensiones o subir las pensiones que no son contributivas o un complemento de género palos. que también quiere hacer, sí. Bien, pues bien. Vamos a cortar aquí el programa porque se nos ha acabado el tiempo y porque si no lo mismo a ustedes les da ya un siroco. Pero bueno, muchísimas gracias. La semana que viene seguiremos, evidentemente, hasta entonces a levantar España, que anda, que no hay que levantarla.